Y ya sin más, le paso a Rubén la palabra para que diga también cómo nos vamos a organizar esta tarde. Gracias, Rubén. Muchas gracias a ti, Antonia. Bueno, es un lujo, la verdad, colaborar en este proyecto, que está siendo un proyecto, desde luego, muy interesante. Y bueno, pues nace de la relación conjunta entre distintas instituciones y de, bueno, pues sinergias que estamos generando. Y yo creo que desde la Universidad Politécnica de Valencia y en particular tú, Antonia, has sabido potenciar muy bien esas sinergias y bueno, pues estamos haciendo, pues yo creo que un datatón interesante con unos talleres que también pueden ser de interés y muy variados. Y bueno, la idea fundamental es hacer una exposición desde el punto de vista del acceso a la información y la legalidad del uso de datos, partiendo de una serie de premisas. La información, como bien has apuntado, que tiene que estar accesible de oficio, que las administraciones tienen que poner a nuestra disposición de oficio. El segundo vector sería toda la información que nosotros podemos solicitar. Entonces aquí estaríamos hablando como de un derecho subjetivo de acceso. Y el tercer vector sería que toda la información, tanto la que solicitemos como la que de oficio tiene que poner la administración a nuestra disposición, es una información que tiene que ser en formato reutilizable, ¿no? Así lo ha establecido la Directiva 1024 2019, que por cierto es una directiva que en julio debe transponerse a nuestro ordenamiento jurídico. Ahora mismo tenemos la ley 37/2007, una ley del año 2007, que marca cómo tiene que estar disponible esa información y cómo se tienen que, bueno, cómo tienen que establecerse de manera accesible los datos dentro de los documentos, el formato de los documentos, es decir, marca una serie de pautas, también los dispositivos prácticos, los mecanismos para utilizar esa información. Y nos vamos a ir moviendo en todos estos elementos, también con un buen número de ejercicios prácticos, que yo creo que la base tiene que ser ejercicios prácticos, bueno, pues extractados de distintas autoridades administrativas, del Consejo de Transparencia y de otras autoridades administrativas que yo creo que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista temático. Para no hacer el taller excesivamente largo, desde el punto de vista bueno, pues de la duración y de que se haga muy pesado, yo creo que sería conveniente que cada cierto tiempo pues fuéramos haciendo unas pausas para poder descansar un poquito, pues más o menos cada hora y media pues tomarnos un descanso y ya ir articulando pues el avance de la presentación. Por tanto, bueno, pues agradecer a Toñi que haya querido contar conmigo para este taller. Y vamos a comenzar con el taller. Desde el punto de vista metodológico, una cuestión previa que me gustaría comentar. Si yo ahora mismo estoy visualizando tanto el chat, pero bueno, tenéis a vuestra disposición la opción del micro también para poder intervenir, incluso aquellos que quieran la imagen. Y yo creo que lo más interesante, incluso más interesante de lo que yo pueda aportar al hilo de la exposición, es todas las dudas, las preguntas, las cuestiones que queráis preguntar. No me gustaría, bajo ningún concepto, que después de estar aquí unas horas juntos, como vamos a estar exponiendo las diferentes cuestiones que están en la presentación y que se pueden consultar más adelante, pues os quedéis con alguna duda. Por tanto, os animo desde ya, a que formuléis preguntas, a que intervengáis, a que bueno, pues mostréis todas aquellas dudas que podáis tener, vuestras opiniones al respecto, que podamos hacer en definitiva una sesión lo más dinámica posible y donde bueno, pues vuestra participación, vuestra intervención también sea fundamental.
Me gustaría también que si alguna de las personas que está asistiendo en estos momentos al Datathon y a este taller en concreto, pues quiere presentarse o comentar si hay alguna cuestión en particular que le interesa más, pues le invito a que lo pueda hacer para que de esa manera, pues bueno, contextualizar un poco todas las cuestiones que vamos a ir analizando a lo largo pues, de este tiempo, ¿no? Por tanto, si alguien quiere decir algo, quiere comentar algo, tanto por el chat como por voz, pues perfecto. Y nada, estaré atento a ver si os interesa alguna parte más que otra para centrar el discurso pues, en las cuestiones que más os interesen. Bien, pues con este planteamiento inicial vamos a comenzar un poco con los antecedentes, ¿no? Cuando hablamos de datos abiertos, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de reutilización de la información del sector público, del acceso en definitiva a datos, documentos, informaciones, realmente nos encontramos con un antecedente claro, ¿no? Y ese antecedente claro es el propio concepto de transparencia, ¿no? ¿Qué quiere decir transparencia a efectos, bueno, de la normativa, de lo que se pueden hacer en las administraciones, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, etcétera, etcétera? Y transparencia, bueno, pues los términos latinos que forman esta palabra se traducen como lo que aparece a través, es decir, cuando hablamos de transparencia estamos presuponiendo ya una barrera previa, es decir, que la información de alguna manera va a estar oculta, va a estar guardada, podríamos decirlo así, y que con esa información guardada pues tiene que mostrarse, ¿no? Tiene que enseñarse, tiene que aparecer. Y va a haber dos mecanismos básicos para que aparezca. De oficio, por una parte, y por otra parte a través de solicitudes para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Este concepto pues, tomó mucha importancia cuando un parlamentario italiano, en el año 1908, Turati, habló de que las administraciones teníamos que ser como casas di vetro, es decir, como casas de cristal. Y aquí, bueno, pues hay una problemática que todavía se suscita actualmente, que, que es la de la vinculación que tiene la transparencia con la protección de datos de carácter personal. Que este es un elemento también clave desde el punto de vista de las dificultades que se está teniendo para bueno, pues establecer datos abiertos, información y documentación que pueda ser reutilizable en defecto. Y bueno, pues en este punto me gustaría saber si en algún momento habéis solicitado alguna información y os han puesto la excusa de la protección de datos. Me gustaría que me comentarais si os ha pasado alguna vez ir a pedir alguna información y que de repente os hayan puesto la excusa o la barrera de es que la ley orgánica de protección de datos no me lo permite. Me gustaría que me comentarais si en algún momento os ha pasado esto. ¿Alguien? Podéis contestar si no en el chat y Sí. yo miro. Pues a mí me pasó yendo a solicitar un certificado de empadronamiento donde aparecieran todas las personas empadronadas en la vivienda de la cual yo soy propietaria. Y no me dieron la información, tenía que ser con la autorización de las personas que supuestamente estuvieran empadronadas, lo cual era una especie de círculo vicioso. Sí, sí. Ese es un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque la vivienda es de tu propiedad, pero hay personas empadronadas en esa vivienda de tu propiedad que vía ese empadronamiento están ejercitando derechos, ¿no? Como por ejemplo su derecho al voto, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces te exigen algo absurdo, ¿no? Para poder, bueno, pues solucionar esa problemática, ¿no? Hay procedimientos específicos para establecer, bueno, pues el empadronamiento, pero sí, efectivamente, ese es un supuesto muy interesante, muy interesante.
que al final te lleva, como bien has comentado, a la reducción al absurdo. Sí, también comenta Miguel Rebollo que ha pedido datos al catastro. El catastro funciona muy bien, ¿eh? Nosotros tenemos un proyecto aquí en la Universidad de Alicante. Yo soy el investigador principal de este proyecto, junto con Julián Valero Torrijos, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Y tenemos un proyecto conjunto sobre acceso, datos abiertos, reutilización de la información, sobre la Directiva 1024 del 2019. Y colaboramos mucho con el catastro, porque es un ejemplo con carácter general, son un ejemplo de buen funcionamiento de datos, ¿no? Los datos de información catastral funciona realmente bien, al modo de registro. Y Juan Antonio Marín comenta que algunas veces, ¿te acuerdas de alguno de los ejemplos? En sanidad, Sí, efectivamente. si quieres te lo digo por audio, es más fácil. Muy bien. Es intentar, queríamos saber la frecuencia de visitas o de tratamiento hospitalario por clúster de edad por día, es decir, por días cuántas personas que fueran filas por bloques, ¿no? De agrupados, por un rango de edad, por un esto, y nos dijeron que no. Sí. Y os Aunque dijeron que entendemos que ni siquiera estábamos anonimizando datos, era simplemente estábamos agrupando en una cantidad suficiente que nunca podías identificar, pero... totalmente, totalmente. De hecho, ahí el problema, más que la normativa de protección de datos, podría estar en que la información que habíais pedido vosotros era una información que no estaba elaborada. O sea, que requería elaboración por parte de la administración, ¿no? Y esa es una traba adicional. Es decir, si la administración no tenía elaborada esa información, no tiene por qué elaborarla para dárosla. Esa sería un poco la clave. Sí, pero En este caso era distinto, porque de hecho había personas dispuestas a elaborarla, pero nos decían que no les daban autorización para elaborarla. claro, claro. Ni siquiera administrando ellos los datos ni nada, o sea que era diferente. O sea, vamos, porque ellos, quien tenía que elaborarlo estaba dispuesto a hacerlo. Sí, fíjate, es un ejemplo muy interesante y supongo que sería en sanidad pública, ¿verdad? Sí, sanidad pública, tienes razón. Sanidad pública. Es interesante ver cómo en el diseño, porque ahí la clave donde está realmente, y ese es un buen proyecto, o sería un buen proyecto, el diseño de los sistemas de gestión de datos de la sanidad sobre la base de los parámetros, de los nuevos parámetros del Reglamento General de Protección de Datos, de la normativa de transparencia y de la normativa de reutilización. Basando el diseño de esas bases de gestión de datos y de gestión de expedientes, en definitiva, a través de los nuevos principios que marca la normativa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la anonimización, el tema de poner a disposición conjuntos de datos que puedan ser considerados de alto valor, en este caso los datos de sanidad, ¿no? Pueden ser interesantes para establecer determinadas cuestiones. Y en los hospitales privados, os lo decía, porque los hospitales privados, como quieren cumplir la normativa de protección de datos, porque si no les sancionan y con unas sanciones muy importantes, económicamente hablando, los hospitales privados suelen tener sistemas de gestión de datos muy buenos desde este punto de vista. Sin embargo, los hospitales públicos, como las sanciones que reciben en esta materia son simples advertencias o, si me permitís la expresión, tironcitos de orejas, entonces los sistemas de gestión de datos que suelen tener o que solemos tener en la sanidad pública son muy deficientes, muy deficientes. Por eso, incluso aunque haya personas dispuestas a realizarlo, pues intentan, claro, efectivamente, en el privado. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión de datos que tienen cumplen con los parámetros, ¿no? De anonimización, de pseudonimización, de acceso al dato mínimo necesario. Por tanto, genial, genial. Sí, sí, muy, muy buen ejemplo, Juan Antonio, gracias. No sé si alguien más quiere comentar, si no, bueno, continuamos. Si alguien quiere ir comentando cosas, que le invito, de verdad, así lo hacemos más dinámico. Bueno, ¿cuál es el objetivo del principio de transparencia? El principio de transparencia, o ser transparente o acceder a los datos,
pues en sí mismo considerado no es una finalidad, sino que es un principio instrumental para cumplir con algo, es un mecanismo, un instrumento. Es decir, para qué quería Juan Antonio, en el ejemplo que nos ha puesto, los datos que ha solicitado? Pues los quería para hacer algo en base a esos datos, ¿no? Para obtener unas estadísticas, en definitiva, para trabajar con ellos, ¿no? Para cumplir con un objetivo que te trazas, ¿no? Y entonces, la cuestión fundamental, yo creo que aquí está en el concepto de información pública, ¿no? En lo que es y no es información pública y en lo que entienden las normas que es información pública y que por tanto esa información se debe suministrar. Yo creo que esa es la clave fundamental que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué nos dice la ley de transparencia, la ley estatal, que es la ley 19/2013? Esta ley de transparencia entiende por información pública pues los contenidos, los documentos, dice cualquiera que sea su formato o soporte. Aquí ya se vincula a las posibilidades de reutilización que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Es un concepto súper amplio de información pública. Por tanto, prácticamente toda la información que dispone la Administración entraría dentro de este concepto y por tanto se podría acceder a la misma, ¿no? En la ley valenciana, en nuestra ley autonómica, que es la ley 2/2015, se establece que se entiende por información pública pues el conjunto de contenidos, documentos que obran en poder de cualquiera de los sujetos, es decir, de las administraciones, de sus organismos, del sector público institucional y que en definitiva, bueno, pues han sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de las funciones. Por tanto, tenemos el concepto más amplio posible que nos podamos imaginar de información pública. Es un concepto amplio. ¿Qué nos permite esto? Pues esto nos permite en cualquier momento accionar, pedir, solicitar el acceso a prácticamente toda la información que obra en poder de las administraciones y eso desde ese punto de vista pues es muy, muy interesante, ¿no? Bien, ¿dónde ha estado el problema muchas veces de la solicitud de acceso a la información en nuestras administraciones públicas? Muchas veces el problema ha radicado en que las solicitudes las hemos presentado mal. Se han presentado mal esas solicitudes porque, bueno, pues partíamos de la premisa de derechos equivocados. Muchas veces queríamos pedir pues un conjunto de datos, ¿no? Como los ejemplos que se han puesto anteriormente, y en lugar de utilizar la justificación jurídica adecuada, pues utilizamos otra justificación jurídica, ¿no? El derecho de acceso a los documentos de expedientes en tramitación. Es decir, muchas veces se ha utilizado, hemos pedido información y documentación mal porque la solicitamos sobre la base del derecho de acceso a datos y documentos de expedientes que se estaban tramitando en ese momento y realmente eran expedientes cerrados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acceso a la información con carácter general y de transparencia, estamos hablando de solicitar acceso a documentos e información pública de expedientes que ya están cerrados y archivados. Por tanto, muchas veces el problema de acceso a esta documentación es un problema de acceso técnico. Es decir, cuando una administración nos pone trabas para acceder a un expediente, a un documento, a un dato, es porque sus sistemas de gestión de datos y de archivos y de expedientes no tienen la capacidad para anonimizar los datos, no tienen la capacidad para realizar una gestión adecuada de esos datos y esos documentos que se van a entregar, ¿no? Y muchas veces, muchas administraciones, muchísimas, realmente lo que hacen es poner a una persona para que haga una anonimización o pseudonimización de datos. Es decir, con un rotulador negro, es una cosa anacrónica, van tachando de los documentos los datos, ¿no? Y luego los escanean y se los envían a la persona, cosa que, bueno, no es propia de administraciones del siglo XXI. Estamos funcionando, por desgracia, muchas veces así. Bien. El marco normativo actual, bueno, pues
parte de la ley de transparencia. Esto básicamente lo he puesto para que lo tengáis todo organizado. Tenemos la legislación de derecho de acceso a la información ambiental, que también tiene interés. La ley de la Generalitat, por supuesto. La ley que os he comentado sobre reutilización de la información y sector público. Aquí, esta ley, la ley 37/2007, va a tener que ser modificada, derogada o ampliada por la directiva 1024/2019, que es la Directiva Europea de Datos Abiertos y Reutilización de la Información, que es en la que nosotros tenemos el proyecto que os he comentado. Y bueno, esas va a marcar, yo creo que va a marcar una pauta sobre cómo las administraciones tienen que actuar en esta materia, ¿no? Es muy importante que las administraciones sepan cómo actuar en esta materia. Y luego tenemos las ordenanzas de transparencia, que tienen algunos ejemplos interesantes, y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común pues también se habla algunas cuestiones de transparencia. Bien, yendo un poco al objeto, a lo que pretende la legislación cuando hablamos de acceso a la información, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de poner los datos a disposición de... nuestro objetivo es, bueno, pues reforzar, ampliar la transparencia, regular el derecho de acceso a la información, establecer unas obligaciones claras y, por tanto, bueno, poner a disposición esa documentación. Este objeto, el objeto de poner a disposición toda la información posible, muchas veces se ha puesto en contraposición, ¿no?, con la protección de datos de carácter personal, como hablábamos antes. Pero ¿qué sucede? Que el Reglamento General de Protección de Datos ha cambiado la óptica de la normativa de protección de datos de carácter personal. Porque antes el principio básico era el principio de consentimiento a la hora de acceder a los datos. Pero ahora el principio básico tiene que ser el principio de dar los documentos. Es decir, que la protección de datos no sea una barrera, sino que sea una ayuda para que la transparencia se pueda cumplir de la mejor manera posible. Esa sería la base fundamental, la base adecuada. Bien, en cuanto al ámbito subjetivo, es decir, a qué administraciones, a qué parte del sector público se aplican las leyes de transparencia, la normativa de reutilización, pues toda la normativa suele tener una base común en este sentido. Entonces, fijaros, en este artículo, en el artículo 2, también en los artículos 3 y 4, nos vamos a un concepto de ámbito subjetivo el más amplio posible. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las instituciones que tengan relación con las administraciones públicas, o sean administración pública propiamente dicha, sector o entidad de derecho público, se les va a aplicar esta normativa. Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, entidades de gestoras, organismos autónomos, entidades de derecho público, corporaciones, en actividades sujetas a derecho administrativo. Por ejemplo, los colegios profesionales, ¿no? Supongo que algunos de vosotros, pues el día de mañana querréis o estaréis ya, o seréis ya ingenieros, ¿no? Pues en el colegio, no sé si habrá juristas, el colegio de abogados también, o personas que quieran, bueno, pues estudiar derecho. Pues en los colegios profesionales también están sometidos a la normativa de transparencia. Por supuesto, bueno, la Casa de Su Majestad el Rey, sociedades mercantiles, congresos de diputados, fundaciones del sector público, asociaciones, es decir, es el concepto más amplio posible de sujetos a los que se les puede aplicar la normativa de transparencia, la normativa de acceso a la información. Bien. ¿Cuál es la base jurídica? ¿Cuál es el título, vamos a decirlo así, competencial básico, ¿no? El título competencial básico son los artículos 149.1 primero de la Constitución, 149.1 13 y 149.1 18.
Para las personas que no tengan conocimientos jurídicos, el artículo 149 es el que marca las competencias del Estado, las competencias del Estado en materia normativa. Entonces, la legislación va a tener un carácter estatal. ¿Qué sucede? Que dentro de las leyes estatales se han establecido importantes excepciones al carácter estatal de la legislación. Y por tanto, en las comunidades autónomas y en los accesos a la información de comunidades autónomas y ayuntamientos, muchas veces no va a regir lo que dice la ley estatal, sino que lo que va a regir es lo que establece la legislación autonómica, que también vamos a ver en esta presentación. Bien, por tanto, ¿cuándo se aplica la ley valenciana y a quién se aplica la ley valenciana, ¿no? Esta sería la clave. Es decir, aquí, si les vamos a solicitar un acceso a datos y documentos a la Universidad Politécnica de Valencia o a la Universidad de Alicante, ¿qué legislación se nos va a aplicar? Esta tiene que ser la clave, ¿no? Bueno, pues en algunas cuestiones se aplicará la Ley de Transparencia Estatal, la 19/2013, pero en la mayoría de su contenido se nos va a aplicar la Ley de Transparencia Autonómica Valenciana, que es la Ley 2/2015 de Transparencia en la Comunidad Valenciana. Aquí habla pues, de administraciones de la Generalitat, sector público instrumental de la Generalitat, las instituciones bàsiques, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, COS, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Jurídic Consultiu, a entidades integrantes de la administración local, las universidades públicas valencianas, como se ve, expresamente están aquí marcadas, corporaciones de derecho público, asociaciones, etcétera, etcétera. Y luego hay otros sujetos obligados, que no vamos a entrar, que también se les aplica esta normativa. Por tanto, el ámbito subjetivo, es decir, las obligaciones de transparencia, se aplican a, bueno, pues, a la mayoría de instituciones que tienen una financiación pública o que son públicas, ¿no? Y esa es un poco la base. Desde el punto de vista de la normativa de la Comunidad Valenciana, pues es interesante ver lo que nos dice, ¿no? Es decir, cuando hablamos de transparencia, ¿de qué estamos hablando en definitiva, no? Pues estamos hablando del derecho a recibir una información, dice, adecuada y veraz. Adecuada y veraz. Esto es importante, ¿no? Porque la información a la que podamos acceder tiene que ser adecuada a la finalidad. Es decir, yo quiero esta información para esta otra, ¿no? Y veraz, es decir, que sea correcta, que esté completa, que por supuesto no sea información con errores o con omisiones que nos puedan llevar pues a equívocos, ¿no? Dice, garantizando la libertad de todas las personas para formar opiniones, tomar decisiones en base a esta información. Añadiría yo, porque esta previsión es del año 2015, también para la libre utilización de los datos, desde el punto de vista de los datos abiertos y de la reutilización. Y al final, en definitiva, bueno, pues mejorar algunos derechos fundamentales, ¿no? La calidad democrática, algunos principios básicos y luego algunas otras cuestiones que establece esta normativa como base fundamental. Bien. Los objetivos. Bueno, los objetivos de la norma al final se marcan en una serie de parámetros, ¿no? Pues que la persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos que sean sencillos y claros. Nosotros vamos a ver cómo pedir información. Esa es una de las cuestiones que vamos a analizar. Hacer transparente la gestión pública, difundiendo información. Favorecer también la rendición de cuentas. Mejorar la organización. Garantizar el ejercicio del gobierno se haga cumpliendo principios éticos. Es decir, podríamos decir algo así, que la transparencia, el acceso a los datos, la reutilización, forma parte del sustrato democrático de nuestras sociedades. Es decir, el principio democrático debe impregnar también el acceso a la información, los datos, en definitiva, la transparencia. Bien. Vale, con esto terminaríamos la parte introductoria
Me gustaría saber si se va siguiendo bien por el momento, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que queráis comentar. Vale, ok, gracias. Bien, cuando hablamos de acceso a la información, la primera cuestión que tenemos que plantearnos es la información que de manera obligatoria, las administraciones tienen que poner a nuestra disposición. ¿Bien? Y desde ese punto de vista hay tres conceptos, ¿vale? Que es el de sede electrónica, el de portal web o portal de transparencia, que son diferentes, son conceptos distintos, pero evidentemente están interrelacionados, ¿no? La sede electrónica pues, es un portal web específico para iniciar procedimientos administrativos. Yo creo que todos conocéis lo que es una sede electrónica. Por tanto, cuando nos conectamos a una sede electrónica, lo que pretendemos es iniciar procedimientos administrativos, desarrollar procedimientos administrativos, encontrar, en definitiva, el catálogo de procedimientos. Sí, pregunta Maribel si el derecho al acceso es gratuito. Sí, efectivamente, es gratuito. Y lamentablemente, en ocasiones se ha incumplido, porque se ha pretendido que la persona que iba a acceder a la información o a la documentación pagara pues una especie de tasa, ¿no? Esto, bueno, pues cuando el ejercicio del derecho de acceso a la información pues se hacía en papel, pues se podía entender, ¿no? Que esto podía tener unos gastos en copias en papel, pero ahora que se hace electrónicamente pues no tendría sentido cobrar tasas por esta cuestión. Es como lo que me pasó a mí con una entidad bancaria, que tuve que sacar un certificado y el certificado se sacaba automáticamente y a través de la página web de esa entidad bancaria y me cobraron 2 euros. Y me cabreé un montón, ¿no? No tiene sentido ese pago por ese servicio, que decir no les cuesta nada. Por tanto, en principio, gratuito. Si se cobra una tasa, tiene que estar muy bien justificada y ahora parece que no hay elementos para justificar. ¿He contestado, Maribel, a tu duda? Vale. Bien, en los registros mercantiles, algunos tipos de registros cobran una pequeña tasa, en ocasiones también un precio público, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es que cuando necesitemos acceder a un registro mercantil, a un registro, a una notaría, al registro de la propiedad, en el futuro lo hagamos a través de redes interoperables y por tanto que sean comprobaciones automatizadas de datos que no nos cuesten dinero. Por ejemplo, registro mercantil. La persona X es la titular de la empresa Y y eso con una pregunta a través de una interconexión de registros sobre la base de parámetros de interoperabilidad nos devuelva una contestación que sea simplemente sí, esta persona es la responsable. Es una cuestión muy interesante la que preguntas, Maribel. De hecho, para la cátedra Pagoda de la Universidad de Valencia, acabo de entregar una ponencia que la pondrán en breve en videoponencia y texto escrito, que se llama interoperabilidad igual transparencia más protección de datos. Un poco en esta línea. Es decir, que podamos acceder a datos de manera gratuita, en tiempo real y con un acceso al dato mínimo necesario para tramitar cualquier cosa que necesitemos. Y que no tengan que los documentos estar circulando por ahí, que no sea necesario. Vale. El portal web, pues al final todos sabemos lo que es un portal web, en definitiva. Y el portal de transparencia pues está muy bien porque el portal de transparencia es el que nos permite encajar todas las obligaciones de transparencia, establecer las obligaciones de transparencia. A veces está dentro del portal web, dentro de la sede electrónica, pero en definitiva tiene que estar en un lugar bien visible para que podamos acceder a toda la información, datos, documentación.
Bien, ¿cuáles son los principios generales? Principios generales del acceso a la información, el acceso a los datos, el acceso a los documentos. El primero es que la información tiene que ser una información que sea periódica y que esté actualizada. Periódica y actualizada. Muchas veces me han preguntado qué quiere decir periódica y actualizada. Pues hombre, periódica y actualizada quiere decir que en un plazo de tiempo prudencial pues se vaya modificando aquello que está publicado. 3 meses después de que la información se deba de cambiar, pues evidentemente eso nadie va a entender. No es de sentido común entender que 3 meses después se puede entender que esa información cumple con el patrón de periódico y actualizado. Por tanto, la actualización de la información se debe realizar, por decirlo así, de una manera constante y estar atentos. La publicación de la información también activa por parte de la administración, es decir, hay una información básica de mínimos que vamos a ver aquí en este taller, y esa información básica de mínimos es una información que debe estar publicada por todas las administraciones. Las administraciones, en definitiva, tienen obligación de publicar la información que establece la normativa y la tienen que publicar obligatoriamente. Luego también, otro principio general es para evitar esos problemas, esos obstáculos, es decir, que nos digan la Ley Orgánica de Protección de Datos me impide darte esta información, es que hay que interpretar conjuntamente la normativa de transparencia, la normativa de acceso a información y datos, con la Ley Orgánica de Protección de Datos. En estos momentos tenemos una Ley Orgánica del año 2018, la Ley 3/2018, y un reglamento comunitario, el Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, aquí tenemos unos límites de acceso a la información y esto está especialmente regulado, lo vamos a ver. Esa interpretación conjunta de lo que es la normativa de transparencia, por una parte, y la normativa de protección de datos de carácter personal. La base, al final, pues bueno, la entrega de datos disociando los datos de carácter personal. Esa va a ser la regla general. Por tanto, la regla general no es impedir el acceso a datos, sino dar datos y dar documentos e información con la disociación en el caso que sea necesario. Y luego, hay otra cuestión que también es muy interesante, ¿no? Que podremos abrir un pequeño debate si queréis, ¿no? Cuando vamos a buscar algo en una sede electrónica, en una web, muchas veces es complicadísimo. Están muy mal estructuradas, supongo que de manera no intencionada, pero vamos, desde luego, si alguien quiere ocultar algo en una web o en una sede electrónica, lo que puede hacer perfectamente es, se puede esconder perfectamente, ¿no? Se puede esconder porque esté mal estructurada la web, porque no sea clara, no sea entendible, no esté en formatos reutilizables. Y por tanto, dentro de los principios generales está la claridad de la información, la estructuración, que sea entendible, es decir, hay que hacer un esfuerzo porque las personas que vayan a recibir esa información la puedan entender. Y dice aquí, preferentemente en formatos reutilizables. Yo diría en formatos reutilizables, sin ningún género de dudas en estos momentos, por imperativo del derecho comunitario, del derecho europeo, es decir, de la Directiva 1024/2019. Por tanto, hay que establecer mecanismos para facilitar accesibilidad, interoperabilidad, calidad, reutilización de la información pública, identificación, localización. Hay que cumplir, en definitiva, con la máxima de el conocimiento es poder. Yo creo que esto es lo que se pretende, ¿no? Con este principio. Más que esa idea de la información es poder. Nos pueden dar mucha información, pero si no somos capaces de transformar esa información en conocimiento, al final no nos sirve de nada, ¿no? O también pueden suministrar mucha información a través de medios electrónicos en una web, pero sin ser clara, sin estar estructurada, sin estar en formato reutilizable. En definitiva, no nos sirve de nada esa información. ¿Bien? A ver, ¿qué opináis a este respecto? ¿Os parece importante
la estructuración, la claridad. ¿Os habéis perdido en alguna ocasión en alguna web intentando encontrar algo? Aquí también encaja con el principio de accesibilidad, acceder a la información y diseño para todos, ¿eh? Información comprensible, de acceso fácil, gratuito. Es decir, esta sería un poco la base, ¿no? Sí, totalmente, Juan Antonio. Hay webs que hay que buscar en ellas a través de Google, ¿no? Que nos eche una manita a Google. Sí, por sobrecarga muchas veces. ¿Alguna opinión más en relación a la estructuración? Está en la web, efectivamente. Es un poco como dice Sandra, es un poco el vuelva usted mañana, ¿no? De Mariano José de Larra, en versión 3.0. Lo tiene usted en la web, búsquelo y luego no lo encuentran, no es imposible encontrarlo. A veces dan los datos resumidos o los datos en bruto, cuando aquí, bueno, pues tienen que ser comprensibles, como se ha visto, ¿no? Efectivamente, bueno, ese es un problema, ¿no? Un problema que tenemos en esta materia, ¿no? Es un problema además muy común, muy habitual, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la ley de transparencia, de la ley 2/2015, de la ley valenciana? Bueno, el propio principio de transparencia, por tanto, hacer accesible la información sin restricción sobre la base de solo en el supuesto de que otros derechos choquen y con el límite que ya he comentado antes, ¿no? Que ahora la normativa de protección de datos de carácter personal es pro acceso a los datos, no barrera para el acceso a los datos. El principio de publicidad, el principio de libre acceso, volvemos otra vez a esa idea, ¿no? La información tiene que ser accesible, comprensible, de forma más simple, inteligible, técnica y organizativamente posible, atendiendo a su naturaleza. Desde este punto de vista, como veis, tanto la ley estatal como la ley valenciana dan mucha importancia, ¿no? A esta cuestión. Entonces os haría una pregunta. ¿Pensáis que en el ámbito de las administraciones públicas las estructuras de los portales web y de las sedes electrónicas deberían tener un mínimo común denominador? Es decir, unos contenidos y una estructuración más o menos clara, exigida por la normativa. ¿Os parecería interesante esta cuestión? ¿Qué pensáis? Ayudaría mucho. Fijaros que hubo un proyecto de hace tiempo, sí, sería efectivamente muy interesante. Cuando se aprobó una ley en el año 2007, la ley 11/2007, las personas que estamos de investigadores principales de ese proyecto que os he comentado, lanzamos una idea, ¿no? Que la ley estableciese una estructura de mínimos y una información y contenido de mínimos obligatorios para todas las administraciones públicas por igual. De manera que tuvieran un mínimo común denominador, ¿no? Que nos ayudara y que no fuera tan distinta pues, la web de la Universidad Politécnica de Valencia a la de la Universidad de Alicante, ¿no? Que al final muchas veces hay que hacer un curso especialista para poder navegar, ¿no? En los contenidos de una web, de una sede electrónica, etcétera, etcétera. Bien, el principio de orientación a la ciudadanía, el principio de participación ciudadana, modernización, neutralidad, principio de responsabilidad, esto es muy interesante, ¿no? Evitaría prácticas, como hizo Juan Antonio, de ocultación sutil, efectivamente. También hay una cuestión interesante que es que la responsabilidad se aplica a la información del sector público. Es decir, los portales web, las sedes electrónicas de las administraciones públicas, en mi opinión, generan responsabilidad, ¿no? Luego, podemos debatir, ¿no? Lo que aparece en algunas web públicas que no tiene demasiado sentido, ¿no? Desde el punto de vista de los principios que estamos viendo,
por ejemplo, del principio de reutilización de la información, de la obligación de que se publique y se difunda en formatos que posibiliten y favorezcan su reutilización. Bien, es decir, si no cumplimos todo esto, ¿las administraciones pueden ser responsables? Pues bueno, en mi opinión, sí. Voy a proyectaros una web, a ver qué os parece. Voy a compartir en estos momentos esta web que estáis viendo ahora. ¿Veis bien la web? Se ve, se ve. Vale, vamos a abrir un poco de hilo y debate, ¿no? Porque estamos hablando de lo que dicen las normas. Las normas dicen que la información es obligatoria, de publicidad obligatoria, que tenemos que facilitarla, que hay que acceder a los datos, hay una serie de elementos o patrones a tener en consideración. Y luego llegamos a este tipo de avisos. Este es el Ministerio de Justicia. ¿Estáis viendo el Ministerio de Justicia? Y en el aviso legal del Ministerio de Justicia nos dice, para que veáis, aquí en este parrafito, bueno, aquí arriba dice que si no nos parece bien lo que dice este aviso legal, que no usemos el portal, ¿no? Y muchas veces la única manera de obtener información en estos momentos es a través del portal web, ¿no? Y dice que, bueno, cualquier uso que hagamos del portal implica que aceptemos lo que dice este término legal, este aviso legal que tenemos aquí. Entonces, dice aquí los contenidos y servicios, en este parrafito que os subrayo en azul, los contenidos y servicios se actualizan periódicamente debido a que la actualización de la información no es inmediata. Hay que comprobar la vigencia de la exactitud de la información y demás, ¿no? Pero cuestiones que me llaman poderosamente la atención, ¿no? Y que no tienen sentido, ¿no? Con lo que hemos estado hablando ya hasta ahora, ¿no? Este párrafo, ¿no? Dice, las condiciones y términos que se recogen en el presente aviso pueden variar. Le invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo el portal. Y esto me llama poderosamente la atención, ¿no? El Ministerio de Justicia no se hace responsable de los daños y perjuicios que puede ocasionar la utilización de las herramientas e informaciones contenidas en esta web, en relación con la adopción de decisiones sobre inicio, desarrollo y resultado de procedimientos administrativos. Dice, tales decisiones deben ser contrastadas en los centros, organismos o dependencias competentes. En cualquier caso, la información y contenidos de esta web, dice, no podrá ser alegada en procesos contradictorios con la administración pública. Dice, no asumiendo responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen existir entre documentos impresos, dice la página, este aviso legal de la Administración, y la publicación electrónica de estas páginas. ¿Bien? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este aviso legal? Hay una pregunta anterior, Rubén. Ah, sí, la acabo de ver ahora. Sí, los estándares de accesibilidad web son obligatorios. Hay un Real Decreto, si te lo quieres apuntar, Pedro, que es el Real Decreto 1470. Luego en el descanso lo busco exactamente y te digo, pero es un Real Decreto de las condiciones de accesibilidad del año 2007. Es el Real Decreto 1494/2007. Luego lo compruebo bien. 1494/2007. Condiciones de accesibilidad. Sí. Supongo que estáis impactados todos con el aviso, ¿no? Dice Enrique que es desconcertante. Sandra, no se hacen cargo de lo que publican. El típico contrato bancario de hipotecas. Pedro dice que es inaceptable. Teniendo en cuenta que es del Ministerio de Justicia, todavía impacta más, ¿no? Porque si esto lo pusiera el Ministerio de Educación, pues a lo mejor entendemos que bueno. Sí, es más una amenaza, efectivamente. Aviso de chapuza, me ha gustado eso. Sí, efectivamente.
¿Creéis que se puede aplicar este aviso? ¿Que puede ser aplicable? Con lo que hemos visto hasta ahora, simplemente, que dice la normativa. Evidentemente es ilegal, es un aviso ilegal totalmente, como dicen Maribel y Pedro. Es un aviso que no tiene que aplicarse bajo ningún concepto, vamos. Por tanto, es una cláusula de exención de responsabilidad ilegal, podríamos decir. ¿Bien? ¿Conocíais este tipo de cláusulas dentro de las administraciones? Supongo que os ha sorprendido, ¿verdad? De hecho, hay algunos ejemplos, ejemplos positivos, de administraciones y ministerios que sí que admiten su responsabilidad, que es lo que toca, porque la normativa dice que la administración debe ser responsable de la información, de los contenidos, de los datos. Sí, efectivamente, nadie lee los avisos. Sí. Sí, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Es el objetivo. Por eso quiero que si tenéis dudas o queréis ir preguntando algunas cuestiones, lo que necesitéis de verdad, ¿eh? Estamos en modo taller, o sea que todo lo que queráis preguntar, vamos a aprovechar y vamos viendo. Vamos viendo todo lo que queráis conocer. Luego tendréis acceso a la presentación. Y bueno, pues es interesante, es interesante. Bien, ¿qué más resulta, creo que puede ser de vuestro interés? Pues que hay una serie de información, de documentos, de datos, que tiene que estar obligatoriamente publicada. Es decir, las normas nos dicen que alguna información, algunos datos, algunos documentos son obligatorios, de publicidad obligatoria, ¿no? Y entonces hay, bueno, pues mucha información que tiene que estar publicada de manera obligatoria, ¿no? Pues hablamos aquí de información de carácter institucional, información organizativa, de planificación, el registro de actividades de tratamiento, la que pueda tener relevancia jurídica, simplemente porque veáis, voy a compartiros, simplemente para que veáis, la información. Os vais a quedar sorprendidos porque seguramente, no sé si esto lo conocíais, y me parece interesante que simplemente la veáis. Os voy a dejar el link para que lo tengáis a vuestra disposición. Pero fijaros, que la normativa nos dice que toda esta información que aparece aquí tiene que estar publicada de oficio, y si sumamos lo que dice esto, la ley de transparencia, con la ley de reutilización y la directiva de datos abiertos, toda esta información tiene que estar además en formato reutilizable. Entonces aquí hablamos de, bueno, desde la estructura organizativa de los responsables, perfil, trayectoria profesional, planes y programas anuales y plurianuales, registro de actividades de tratamiento, por supuesto. Fijaros, información de relevancia jurídica, directrices, instrucciones, acuerdos, anteproyectos de ley, proyectos de decretos, proyectos de reglamentos, memorias, informes, que esto es interesantísimo para controlar la actividad de los gobiernos y las administraciones, documentos conforme a la legislación sectorial. Luego habla de información económica, presupuestaria y estadística. Y fijaros la cantidad de información que aparece aquí. Dice todos los contratos con indicación del objeto, duración, el importe de licitación, de adjudicación. Os he puesto un ejercicio práctico sobre esta cuestión. Todos los contratos tienen que estar publicados. Tienen que estar publicados la información de los contratos. Y añado yo, y en formato además reutilizable, ¿no? Y esto evidentemente no se está cumpliendo por muchas administraciones, ¿no? Eso es un problema que tenemos en estos momentos. También los convenios, las subvenciones, los presupuestos.
las resoluciones, en definitiva, un montón de información, un montón de documentación que tiene que ser objeto de publicación, Vale. Pregunta Sandra, efectivamente, no hay ningún organismo y esto sería interesante que, es una pregunta muy interesante, el Consejo de Transparencia, a mi juicio, los consejos de transparencia deberían asumir la obligación de controlar de oficio, con potestades sancionadoras. Ese es el problema, no tienen la posibilidad de sancionar a las administraciones. Por tanto, las administraciones incumplen muchas veces porque les da la gana. Es decir, tenemos unas leyes que dicen que tenemos que tener una información y una documentación a disposición y, sin embargo, como no hay instrumentos para hacer que esto se cumpla, pues lo que nos encontramos, en definitiva, es que nadie lo hace cumplir, que no se cumple y que no pasa nada. Por tanto, como dice Pedro, no hay ningún organismo y esto, desde luego, es una pena. Y hay reutilizable, como todos los datos de COVID, en PDF. Pues sí, ese es un problema. Ese es un problema. Cuando, bueno, luego os lo digo, porque os he preparado un ejemplo práctico sobre este tema que apuntas, Miguel. Por tanto, esto lo vamos a trabajar, ¿no? Y tiene que ser formato reutilizable. Es que lo dice así la directiva comunitaria. Entonces, mi esperanza es que llegue un momento en el que haya una posible sanción por parte de, bueno, pues por parte de la Unión Europea, ¿no? Esa sería la única posibilidad que tenemos de verdad de que se termine cumpliendo con esta cuestión. Bien, salen, sí, muchas veces salen con tablas antiguas, tablas de históricos. Es decir, hay un montón de información, gráficas web. Sí, se puede exigir, claro. Toda la información que aparece aquí, si no está publicada, la podemos pedir. Y por tanto, esta la podemos pedir, bueno, no hace falta pedirla. Bien. Por tanto, toda esta información debe estar publicada en las webs de las administraciones públicas. Pero si yo necesito un dato que no está dentro de toda esta información, que como habéis visto es una barbaridad, es muchísima esta información que de oficio se tiene que publicar, la puedo pedir porque tengo derecho subjetivo de acceso, que ahora os explico lo que significa. Bien, por tanto, esta es una cuestión que yo creo que es muy, muy interesante y muy a tener en cuenta. Por tanto, sí se puede pedir, sí se puede pedir. Y luego las gráficas web, efectivamente, muchas veces son peores porque no se pueden reutilizar los datos y se lee mucho peor. Bien, ¿vais siguiendo bien? ¿Habéis entendido el tema de la información de oficio que tenemos? Bien. Bueno, como veis, hay un montón de información, información económica, presupuestaria, estadística, información institucional, organizativa. Esta es la ley valenciana. Otros contenidos, información relativa al territorio, urbanismo, a la protección del medio ambiente, altos cargos asimilados, es decir, una cantidad de información tremenda que debe estar publicada. Y publicada sobre la base de unos principios técnicos, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque hay unos principios técnicos de cómo se tiene que publicar la información y la respuesta es que sí. Es decir, la información y documentos tiene que estar accesible cumpliendo con unos principios técnicos que son accesibilidad. Por tanto, la estructuración de datos, cumplir con el Real Decreto que le he comentado antes a Pedro, el 1494/2017, es importante cumplirlo. Accesibilidad y usabilidad, que esté estructurada, que los recursos de información, identificación y búsqueda estén claros, que sea interoperable. ¿Sabéis lo que quiere decir interoperabilidad? Bien, interoperabilidad equivale más o menos a estandarizar para conectar. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de estandarizar para conectar? Que hay una norma
que es el Real Decreto 4/2010, que nos dice cómo tenemos que diseñar técnicamente las bases de datos, los archivos, los gestores de expedientes públicos. Y si todas las administraciones cumpliésemos con esta cuestión, todos los sistemas de la administración se podrían interconectar, se podrían entender entre sí. De manera que cuando nosotros vayamos a solicitar algo a la administración, no tengamos que aportar ningún tipo de dato que ya obre en poder de la administración o que haya elaborado la administración. ¿Bien? Y abro hilo en relación a esta cuestión para que podamos debatir un poquito sobre esta idea, ¿no? Porque interoperabilidad, sí, esa es la pena, que no se cumple con esta cuestión, no se cumple con esta cuestión, pero cuidado, archivos y registros administrativos a partir de 2 de abril de 2021, 2 de abril de 2021, tiene que estar obligatoriamente interconectados. Es decir, esto hay que cumplirlo a partir de 2 de abril de 2021. Y problema que se avecina en muchas administraciones. Yo he recibido en estos días de este mes de marzo muchas llamadas de administraciones agobiadas, ¿no? Porque saben que no van a poder cumplir. Efectivamente, están haciendo intentos, pero claro, ahora ya no llegan. Entonces, por poneros un ejemplo, imaginaros que vamos a presentar una solicitud para, que nuestro hijo pueda ir a una escuela infantil municipal, ¿no? Y en esa solicitud pues hacen falta una serie de datos, ¿no? Pues saber si la persona está por encima o por debajo de 10.000 euros de renta, ¿no? Ese puede ser un dato interesante. Saber si la persona tiene una o dos propiedades, ¿no? Ese puede ser otro dato interesante. O saber si la persona está trabajando o no está trabajando, ¿no? Y en base a eso, pues articulan los puntos. ¿Qué es más transparente, más seguro, más adecuado al siglo XXI? Que la persona solicitante aporte todos esos documentos a la administración y que haya una comisión de funcionarios que tenga que ir uno a uno mirando los documentos, revisando los documentos y viendo un montón de datos que son innecesarios. O sea, si el dato necesario es saber si la persona está por encima o por debajo de 10.000 euros, pues eso no hace falta entregar la documentación en papel. Como dice Juan Antonio Marín García, efectivamente, todo eso ya está en el sistema. Solo hace falta que esté de manera interoperable. Es decir, a través de la red interadministrativa SARA se debería poder acceder a todos esos datos. Tenemos esa posibilidad. Dando el DNI como metadato y dato concreto tu DNI, pues puedes acceder automatizadamente a toda esa información. Por tanto, la interoperabilidad, que es estandarizar para conectar, si todos nuestros sistemas están interconectados entre sí, simplemente presentando una solicitud vamos a poder acceder, o la administración va a poder acceder a todos los datos necesarios de manera automatizada, completamente automatizada. Bien, y esta yo creo que es una clave fundamental, una clave esencial y que además protege mucho más el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Yo creo que esa es una cuestión interesante que debemos tener en cuenta. Bien, ¿se ha entendido bien el tema de la interoperabilidad y su importancia? Al final esto se hace interconectando las administraciones al sistema de la red interadministrativa SARA. Esa es la cuestión. Red interadministrativa SARA. Nos da acceso a un montón de servicios. Ok, perfecto. Otro principio técnico, hablamos. ¿La información tiene que estar en formato reutilizable? Preguntaba Sandra con mucho acierto si se puede exigir. Y la respuesta aquí la tenemos, ¿no? Artículo 11, Ley de Transparencia, tiene que ser reutilizable. ¿Vale? Aquí habla, se fomentará, porque es la redacción anterior a la nueva directiva, que es la directiva
1024 del 2019. Es decir, la Unión Europea nos está diciendo que la información tiene que estar disponible en formato reutilizable. Por tanto, ahí lo tenemos. De manera que la reutilización de los documentos se rige con carácter básico por la ley que tenemos en estos momentos vigente, que se va a tener que modificar, se va a tener que actualizar. Luego también se establece en alguno de los artículos, pero fundamentalmente en la directiva de datos abiertos y reutilización de la información, también es importante. Y en la Ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana también se cimenta esta cuestión, se establece esta obligación, esta posibilidad. Bien. Vale, vamos a ver el tema de las solicitudes. Por tanto, cómo hacer peticiones o dónde se pueden hacer peticiones, ¿no? Y os he seleccionado algunas cuestiones que me parecen especialmente interesantes. Lo que pasa que al final voy a compartiros esta pantalla para que lo podamos ir viendo. Esta es la solicitud de reutilización de información pública que tiene puesta en la Administración General del Estado, ¿no? Que tiene a nuestra disposición la Administración General del Estado. Y aquí lo sorprendente de la cuestión es que tenemos aquí una solicitud de reutilización, pero si intentamos completar el formulario, realmente nos vamos a una solicitud, dice aquí, ir al procedimiento, y fijaros, el procedimiento, ¿a dónde? Voy a ponerlo para que lo veáis, porque ahora creo que estáis viendo la otra web, no estáis viendo esta a la que os he llevado. Vale. Ahora estáis viendo esta web, ¿verdad? Esto nos lleva al formulario de propósito general, es decir, no tiene ni siquiera un formulario específico para solicitar datos en formato reutilizable. ¿Habéis entendido bien? Por tanto, la Administración ni siquiera se ha preocupado de poner formularios a este respecto, ni de tener un simple formulario. Es decir, no les ha interesado demasiado poder tener un formulario para, bueno, pues poder solicitar información, para poder solicitar datos a este respecto. Bien. Vale, volviendo a la presentación. ¿Veis todos bien la presentación, verdad? Sí, se ve. Ok, pues tenemos una serie de links y enlaces. A mí me gustan mucho los formularios de datos abiertos, transparencia, reutilización de la información del Ayuntamiento de Valencia. Es muy interesante. Y además creo que están haciendo un esfuerzo por tenerlos. Y el de la agencia tributaria también está muy bien. Bien, Juan Antonio comenta que rellenamos el formulario, en este caso el general, no te contestan después de 11 meses, ni siquiera un correo. ¿Y qué puedes hacer? Pues lo único que puedes hacer es presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia, que lo vamos a ver en el taller. Y el Consejo de Transparencia, un año y medio, con suerte, después, le mandará un escrito a la Administración diciéndole que te tiene que dar la información. ¿Bien? ¿Qué sucede? Pues ahí sucede que muchas administraciones, como saben bueno, que no les pasa nada por incumplir esta cuestión, pues ni siquiera con un pronunciamiento expreso del Consejo de Transparencia te dan la información. Entonces, muchas veces, si no te dan la información, es muy difícil que tú puedas hacer lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, tú quieres la información para proteger una arboleda de los procesos urbanísticos. Y claro, tardan 3 años en darte la información y cuando te dan la información ya están construidas las casas o los edificios. Por tanto, esto genera muchos problemas a efectos prácticos. Claro, aquí la clave estaría
en que el órgano que tiene las facultades de control, el Consejo de Transparencia, pudiese imponer sanciones, ¿no? Y yo creo que las sanciones económicas, ejercitarlas a través de, por ejemplo, los tribunales de cuentas, como los procedimientos de extensión de responsabilidad contable. Así se obligaría mucho más a las administraciones a cumplir con esta normativa. Bien, bueno, aquí tenéis más ejemplos, ya los podéis ver cuando os pasen la documentación, pero el tema del Ayuntamiento de Valencia me parece realmente interesante. Bien. Vale, vamos avanzando. El derecho subjetivo de acceso a la información. ¿Qué significa esto? Ha preguntado antes Sandra que si ella podía solicitar algún dato a la administración, que tuviera la administración, y que si lo puede solicitar y que la administración se lo tenga que dar, ¿no? Y la clave aquí es que sí, la realidad es que sí. Y fijaros, se establece como derecho subjetivo de acceso. ¿Sabéis qué quiere decir esto de tener un derecho subjetivo de acceso a la información? Vale, derecho subjetivo quiere decir que de partida tenemos derecho a que nos den la información. Es decir, ya no tenemos ni que justificarlo, ni tenemos el derecho per se. Es decir, no somos interesados en que nos den la información, ¿no? Que habría que hacer un procedimiento para que ellos valoraran si tenemos derecho o no. La legislación nos dice que de partida tenemos derecho a acceder a la información del sector público, de manera transparente y en formato reutilizable. ¿Bien? Por tanto, el incumplimiento de este derecho subjetivo que tenemos, es decir, lo que comentaba Juan Antonio, pedimos algo y después de 11 meses no nos lo dan, pues da la posibilidad de ir al Consejo de Transparencia. Bien. ¿Qué límites tenemos al ejercicio? Sí, aquí en este caso, el que tiene que justificar por qué no ha contestado, y muchas veces le condenan, entre comillas, administrativamente, ¿no? Le establecen una resolución en el Consejo de Transparencia diciéndole que debe contestar y exponer las razones. Efectivamente, la carga de negar, de justificar, de motivar está en la administración. Sí, totalmente. Porque nosotros ya tenemos conferido ese derecho. Bien, y no obstante hay unos límites, es decir, cuando a pesar de que nosotros tenemos ese derecho a pedir información, la administración nos puede decir que no nos la da, ¿no? Y aquí yo he sido un poco crítico con estos límites en algunos trabajos, en algunas investigaciones que he hecho, en algunos artículos, porque son muy genéricos, ¿no? Hablan de la seguridad nacional, bueno, esto más o menos, la defensa, más o menos. Luego dice las relaciones exteriores, pero no concreta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con relaciones exteriores, bueno, debería haber concretado un poco más. Bien, la seguridad pública, pues aquí está claro, ¿no? Si, por ejemplo, va a haber un dispositivo de seguridad para evitar altercados en un Real Madrid-Barcelona, pues, y el dispositivo de seguridad se monta 15 días antes, pues no tendría sentido que alguien preguntara cuál va a ser exactamente ese dispositivo de seguridad. Bien. Aunque si la pregunta que va a formular no es para saber el dispositivo de seguridad en sí, desde el punto de vista operativo, sino si la calle X o la calle J va a estar cortada, pues yo creo que eso sí que se podría preguntar. Si tuviéramos un sistema realmente de acceso a los datos en la línea que estamos comentando. Tenemos también prevención, investigación, sanción de ilícitos penales, funciones de vigilancia, inspección y control, es decir, si vamos a realizar funciones de inspección y control, es decir, vamos a inspeccionar establecimientos y tenemos la información clara de cómo vamos a inspeccionar establecimientos, pues evidentemente no tiene sentido aquí, bueno, pues que nos den esa información.
Vale, luego tenemos funciones administrativas, intereses económicos, comerciales, política económica, secreto profesional, ¿vale? Garantía de confidencialidad o secreto requerido, la protección del medio ambiente. Esto es curioso, ¿no? Protección del medio ambiente, o sea, son límites como muy genéricos, ¿no? Aunque la administración nos puede decir que no, nos da la información por estos límites, pero tiene que motivar las cuestiones aplicativas. Es decir, nos podría decir que no por estos límites, pero tendría que concretar cuál es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? El acceso a la información de la planta de almacén de combustible que había enfrente de Castellón, que es la planta Castor. ¿Os suena esto? En la cual bueno, como sabéis, pues había un almacén que estaba provocando ciertos problemas. Pues el acceso a esa información, a esa documentación, ¿no? Aquí podría haber propiedad industrial, intelectual, seguramente, ¿no? Por el sistema que se sigue. Secreto empresarial también podría existir. Por tanto, bueno, pues hay una serie de límites al ejercicio de ese derecho de acceso. ¿Bien? Y esos límites, pues, ¿cómo se tienen que aplicar, ¿no? Se tienen que aplicar de manera justificada y proporcionada al objeto y finalidad, a las circunstancias del caso concreto, es decir, se tiene que justificar por qué en este caso sí o por qué en este caso no. Se tiene que, el carácter general es publicar previa disociación de los datos, es decir, si el problema es la protección de datos de carácter personal, se disocian los datos y se da la información. Esa es la regla general, ¿no? Y si el problema del acceso a los datos o de la información disociada es que aun estando disociada se puede identificar a la persona y esto puede vulnerar su intimidad, pues entonces el acceso a la documentación e la información se dará parcial, es decir, la información que se pueda. Por tanto, nuestra normativa es proacceso a la información. Nuestra normativa lo que quiere es que accedamos a la información, que tengamos acceso a la información y datos, que podamos disfrutar de esos datos, de esos documentos, en definitiva, ¿no? Bien, y luego tenemos el problema de la protección de datos personales, de la interrelación con el derecho subjetivo de acceso. Entonces, ¿qué pasa cuando solicitamos una información que tiene datos de carácter personal? La mayoría de información que tienen las administraciones va a contener datos de carácter personal, ¿no? Y dice que en este caso, si son datos especialmente protegidos, que son los de ideología, afiliación sindical, religión o creencias, este acceso solo se puede autorizar con el consentimiento de la persona, salvo que los hubiese hecho manifiestamente públicos, con anterioridad. Por ejemplo, yo puedo ser católico y entonces he puesto en mi Facebook o en mi LinkedIn un montón de fotos de mi boda en una iglesia. ¿Bien? Pues hombre, no tendría sentido que yo me oponga a dar mis datos religiosos cuando me estoy haciendo fotos constantemente en una iglesia, ¿no? Esto podría ser una base por la cual pues, esos datos ya no pasan a tener esa especial protección. ¿Se ha entendido bien esto? Es decir, yo los difundo, yo quiero difundirlos de manera manifiestamente pública, y entonces en ese caso, o en un vídeo, en una web que he publicado. Por tanto, bueno, pues esa cuestión se podría, en este caso, difundir. Luego tenemos también otra información, pues origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos, biométricos, datos relativos a la comisión de infracciones. Pues aquí solo hace falta el consentimiento expreso, ¿vale? Por tanto, solo en los datos especialmente protegidos hace falta consentimiento expreso. Y en el resto de supuestos con carácter general, la regla general, como ya estamos hablando durante toda la presentación, es el acceso a la información. El acceso a la información y datos, siempre que sean meramente identificativos, relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública.
Bien, si además llevan, por ejemplo, direcciones, pues se pueden disociar esos datos si no se quieren establecer. Vale. Si no hay datos especialmente protegidos, pues aquí hay una previa ponderación, ¿vale? Previa ponderación, ¿qué quiere decir? Pues ¿qué derecho prevalece, en definitiva, ¿no? Y debe prevalecer, en principio, el derecho de transparencia, porque así lo ha querido también la normativa de protección de datos de carácter personal. Entonces hay que ver, pues bueno, que sea un perjuicio menor. En el caso de los datos de patrimonio histórico español, justificación del acceso a los datos pues en una cuestión superior, ¿no? El menor perjuicio de los derechos de los afectados, pues el derecho de acceso a la historia clínica de un paciente para una transfusión de sangre que le puede salvar la vida, ¿no? Y no se tiene el consentimiento de la persona. Pues aquí, evidentemente, y luego resulta que al final le hicieron la transfusión para salvarle la vida y resulta que, bueno, pues que tenía una religión que prohibía esa cuestión, ¿no? O sea, aquí al final hay una ponderación de derechos, ¿no? Pero el acceso, evidentemente, está permitido, ¿no? La mayor garantía de derechos de los afectados, en este caso, sí se puede afectar a la intimidad o la seguridad, o se refiere en este caso a menores de edad. Bien, por tanto, el acceso se puede efectuar en todo caso, esa es la regla general. Y sobre todo, si hay previa disociación de datos, pues ni siquiera se debe aplicar estos criterios de ponderación. Es decir, si yo voy a disociar los datos de carácter personal, pues que se me conceda el acceso. Se me conceda el acceso. Y por tanto, esto cumpliría perfectamente con la normativa de protección de datos de carácter personal. ¿Bien? Que sería, digamos, aquí la base. A ver, pregunta Sandra. Si los disocias, en principio no hay ningún problema, claro, porque ellos los han publicado. Con carácter general, los datos los vas a tener a disposición porque has podido acceder a ellos o porque tiene el perfil público o porque eres amiga en redes. Entonces sí, efectivamente, si está en perfil público se pueden utilizar y los datos, sobre todo tú puedes hacer desagregados, los puedes anonimizar. Sí, efectivamente. Y muchas veces, eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema que muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo con nuestros datos de carácter personal, ¿eh? Por eso, si no se exponen los dueños de los perfiles, se hace de una manera desagregada para un trabajo, sí, la utilización, sobre todo si tienen perfil público, ya, pues evidentemente, ¿eh? Bien, y vamos a ver, aquí tenemos el procedimiento. Pues viendo que son casi las 6, si os parece, hacemos un descanso. Hacemos un descanso de unos minutos